Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, alumnos, internautas de Kabbalah Mashiach. Seguimos con la clase de Shir HaShirim. Hoy va a ser la clase número 12, hoy martes 16 de junio 2020. Quiero recordar que son los secretos descodificados de la sabiduría del rey Salomón. Y que vamos a ver cómo Akadosh Baruj Hu ama para aprender nosotros copiándole a amar. Bien, está claro que nosotros solo podemos imitar a Akadosh Baruj Hu porque nosotros de manera espontánea no amamos de manera correcta. Amamos con egoísmo, con ego, con posesión y con muy poca calma. Y ¿tenéis alguna pregunta antes de empezar? Yo tengo una, Albert. Dime. ¿Se considera idolatría mezclar técnicas de meditación con símbolos como el Reiki y algunas otras cosas con letras hebreas? Sí, se considera idolatría, no se mezcla. Ok, gracias. ¿Más preguntas? Pregunta de internauta. Dios insufló en la nariz el alma y el olfato están ligados, parece ser. Pensando en el tapabocas que estamos poniendo todos con el coronavirus, ¿qué significado tiene esto a nivel espiritual y si tiene alguna relación? ¿Por qué nos piden taparnos la nariz? Bueno, primero, expliqué en clases anteriores, quizás en la época del Zohar, que en el aire hay un ingrediente espiritual. Entonces, las personas que respiran y no son conscientes de este ingrediente espiritual no conectan con los mundos superiores. Y segundo, expliqué que estábamos viviendo un becerro de oro, y en el becerro de oro ya hemos visto que era Egel HaZahav, Ain de Ainara, Gimel de Gilui Arayot y Lamed de Lashon Hara. Y nos tapamos la boca porque ya es un símbolo que nos dicen en el cielo: deja de hablar palabras vanas y deja de hablar de cosas que solo difaman al prójimo. Y antes nos acercábamos mucho al prójimo, pero no para un intercambio espiritual, sino para criticar o para otras cosas. Ahora, con la, entre comillas, pandemia, pues se nos obliga a tener un 1,5 metros de distancia los unos con los otros, lo que quiere decir que si antes nos acercábamos, ahora nos repelemos. ¿Por qué? Porque no nos acercábamos con Kedushá, con santidad. Resultado, ahora nos hacen que nos alejemos. Antes no hablábamos con Kedushá. Resultado, ahora hacen que nos tapemos la boca. Antes no respirábamos para hacer meditaciones cabalísticas. Resultado, nos tapan la nariz. Es lo que está pasando. Yo quiero preguntar qué es el oído, porque es una cosa que no se puede cerrar. Tú puedes cerrar los ojos, tú puedes cerrar, pues, puedes dejar de respirar si quieres, puedes tapar la boca, pero los oídos es un sentido que uno es muy difícil de tapar. O sea, hay maneras de taparlo, pero siempre tiene que ser o con las manos. No es una cosa que activamente puedas cerrar. ¿Qué quiere decir a nivel espiritual? Bien, si nos fijamos, la oreja tiene la forma de una Aleph. Y a través de esa Aleph entra mucha radiación. También hay que entender que si miramos los orificios de la cara, que ya hemos visto que son 7, que simbolizan que están simbolizados por los 7 brazos de un candelabro, y empezamos a mirar a nivel de altura con una regla en qué nivel están nuestros orificios, pues el primer orificio que vamos a ver es el ojo. Tiene que ver con Jochma, pero el segundo inmediatamente es Binah. Y Binah es la puerta de entrada a Gesed, es decir, a nuestro mundo ya, al mundo astral. Entonces, con el oído podemos encontrar una pasarela entre el mundo de Atzilut y el mundo de
Zeirampin. Entonces, es una pasarela. Ahora, podemos conectar con esa pasarela o no conectar con esa pasarela. Pero aquellos que hacen Shabbat conectan con esa pasarela y reciben a través del oído radiaciones inteligentes que vienen de Binah. Más preguntas. Una pregunta de una mujer internauta que dice: el otro día he escuchado una clase suya donde decía que las mujeres viudas éramos un peligro y si éramos 2 veces viudas, mucho más peligro, y que teníamos que ganarnos el derecho a una pareja de alma hermana. Mi pregunta es: ¿qué he de hacer para ello y cómo se pide esa gracia divina? Todavía no he visto ningún vídeo donde lo explico, por eso me gustaría su respuesta. Muchas gracias. Bueno, encontrar su alma hermana se consigue con un mérito. Entonces, uno de los méritos para encontrar su alma hermana es leer 40 veces o visualizar 40 veces el Shir HaShirim. Y con eso se consigue un mérito. Más preguntas. Ya está. Bien, arrancamos la clase de hoy. Si comparamos el estudio de los secretos de la Torá y los placeres que da, en contraposición a todos los bienes que la tierra puede ofrecernos, estoy hablando de poder, de dinero, de honores, de gente que nos pueda valorar, etc., no hay comparación posible. Todos los bienes de la tierra parecerían insignificantes al lado del placer que puede dar conocer los secretos de las dimensiones superiores. El gozo que provee el conocer los secretos de la Torá es superior a cualquier fortuna, a cualquier riqueza, a cualquier poder. Y esto solo aquel que ha entrado en los secretos de la Torá lo puede verificar. Las misbot nos protegen y nos liberan. Y la Shejinah, que ya sabemos que es la gota de la semilla, que nos acompaña durante el exilio, es decir, aquí en la tierra, y tratada con santidad, es la que anula cualquier mal decreto del cielo contra nosotros. El Creador solo te pide que le manifiestes temor reverencial, lo que solo se adquiere a través de la Jochma, es decir, la sabiduría de la Kabbalah. Solo la humildad nos lleva a esa Jochma y definimos la humildad como la toma de conciencia de que solo Akadosh Baruj Hu es quien nos conduce a la inteligencia necesaria para conseguir nuestros propósitos en la vida. Esto lo he dicho rápido, pero está cargado de profundidad. Se llama humildad el tomar conciencia de que es Akadosh Baruj Hu que nos infunde la inteligencia necesaria para conseguir nuestros propósitos en la vida. Y nuestros propósitos en la vida son espirituales. También cuando conseguimos los propósitos espirituales, viene la plenitud de todo lo demás en la tierra. La gente que cree que lo que consigue es por su propia inteligencia, por su propia valía, excluyendo al Creador, no ha conseguido su propósito en la vida. Y entonces no se le llama humilde y entonces el Creador se aleja de él. La Shejinah en el exilio sufre de manera inconcebible porque se trata de nuestra semilla portadora del nombre de 72 nombres. En realidad no son 72 nombres, son el nombre de 72 letras que identifica la conciencia divina. Entonces, ¿cuáles son el nombre de 72 letras? Lo hemos visto en clases anteriores. Son las iniciales de la Nabejoa, que ya son 42, más 30 letras más, que ya hemos dibujado en alguna ilustración en mis libros anteriores. Entonces, en el caso del Zera Levatalá, es decir, del maltrato de nuestra semilla, entonces la luz
que llevan este nombre de 72 letras, esa luz está secuestrada por las fuerzas del mal, que utiliza su fuerza vital para alimentarse, crecer y reproducirse. Pero como abajo es arriba, en el momento que las fuerzas del mal se apoderan de la energía vital de la gota de semen, lo que ocurre arriba es que las fuerzas del mal se apoderan del alma de los planetas y de las estrellas. Es decir, que así como nosotros nos portamos con nuestra semilla, así el universo está secuestrado o no. Y como esa sabiduría no ha sido difundida, llegamos a la conclusión de que nuestro sistema astral está secuestrado, cuando en realidad es una herramienta extraordinaria, transformada en una computadora divina al servicio del hombre en la Tierra. Pero al no tratar correctamente nuestro Zera, nuestra semilla, primero, perdemos el conocimiento de cómo utilizar esa herramienta cósmica y segundo, las fuerzas del mal generan una opacidad en nuestra manera de ver la vida, de tal modo que las decisiones que tomamos son erróneas, fracasamos, caemos y luego nos preguntamos por qué las cosas nos salen mal. No se puede hacer tanto daño a Akadosh Baruj Hu, y si fuéramos conscientes de ello, no soportaríamos ser tan crueles con nuestro Creador. Es decir, que igual que podemos dar placer a nuestro Creador meditando las intenciones de la Nab Bejoá, sabemos que le da placer, también podríamos llegar a ser muy crueles con el maltrato de nuestra semilla. Así que también está en nuestras manos ser un tzadik o ser un rasha. Se llama tzadik aquel que busca dar placer a nuestro Creador y se llama rasha aquel que es cruel contra nuestro Creador. Y eso es una definición muy profunda. El exilio de Israel en realidad es un código que quiere decir que es el exilio de la sabiduría de los secretos del cielo, es decir, es el exilio del conocimiento de la Kabbalah. Si nosotros difundimos la Kabbalah a través del mundo, sacamos a Israel del exilio. Eso lleva a los hijos de Israel a la extenuación debido a múltiples sufrimientos que padecemos en el seno de las naciones. Esos sufrimientos en el seno de las naciones es debido a la no sabiduría de los secretos del cielo. Entonces nosotros, el pueblo de Israel, padecemos y nos lamentamos sobre la desolación de la Tierra Santa, que es la meditación cabalística. La Tierra Santa es la meditación cabalística. Y lo voy a repetir una vez más. La Tierra Santa es la meditación cabalística. Esa es la tierra que tenemos que conquistar. Y sobre la destrucción del templo, que es nuestro recipiente incapaz de hospedar a Akadosh Baruj Hu, el templo es nuestro recipiente capaz de hospedar al Creador. Eso es el templo. Destruir el templo es no ser capaz de recibir el influjo de la conciencia divina. Eso es la destrucción del templo. Y la desolación de la Tierra Santa es no saber cómo hacer las meditaciones cabalísticas. Aquí estamos descodificando conceptos que el mundo político ha transformado en una tierra física y en un templo basado en ladrillos. Y hemos explicado que el verdadero templo está basado en que cada piedra son las almas de las personas y la Tierra Santa es la meditación cabalística con los Yihudim y los nombres de Dios que abren las puertas de la bendición hacia este mundo. Aquí estamos descodificando conceptos que el mundo político desconoce. Le pedimos al Eterno que se apiade de sus hijos enviándonos a su Mashiach para que nos rescate de este exilio y de esta ignorancia tan desoladora. ¿Eso qué quiere decir?
que el rescate del exilio pasa por la difusión de los conocimientos superiores de la Kabbalah, todos los conocimientos superiores del Zohar. Cuando esa difusión esté hecha, ya no estaremos en la situación de exilio. Entonces vamos a ver lo que dice Akadosh Baruj Hu. Dice, lo mismo que yo, el Eterno, he creado los cielos y la tierra por mi palabra, he puesto mis palabras en tu boca y te he protegido a la sombra de mi mano. Desplegando los cielos y fundiendo la tierra de ese modo, he hecho de ti mi socio, y por tu estudio desinteresado y enamorado de los secretos del cielo, yo, el Eterno, te he borrado todos tus pecados. Habíamos visto varias afiliaciones a Akadosh Baruj Hu, ¿no? Hemos visto cómo Akadosh Baruj Hu es nuestro maestro, hemos visto cómo Akadosh Baruj Hu es nuestro padre, hemos visto cómo somos hijos de Akadosh Baruj Hu, hemos visto cómo podemos ser amigo de Akadosh Baruj Hu, como Abraham Avinu, hemos visto cómo podemos ser hermano de Akadosh Baruj Hu. Pero es que aquí hay otro concepto, es socio. El socio, ¿qué hace? Colabora en la creación. Cuando tienes un socio en tu negocio, él ayuda a la creación, pues, de nuevas fórmulas para que el negocio funcione. Bueno, pues aquí nos llama socio. Ahora, ¿cómo podemos ser socios de Akadosh Baruj Hu? Y aquí dice, he puesto mis palabras en tu boca. Aquel que saca palabras de Akadosh Baruj Hu, palabras de Torah descodificadas en su boca, es socio de Akadosh Baruj Hu. Y dice, y te he protegido a la sombra de mi mano. Y habíamos visto que mano se dice yad, que abierto, son 14 letras, igual que las 14 falanges que tiene una mano. Y lo que quiere decir que cuando Dios nos salva de una mano fuerte, quiere decir que Él nos protege con su providencia de cualquier peligro, igual que hizo a la salida de Egipto. Nos protegió de los peligros de estar esclavizado. ¿Y cómo esto es posible? Siendo socio de Akadosh Baruj Hu, porque Él ha puesto sus palabras en nuestra boca. Y normalmente nuestra boca se está usando para otras palabras que las palabras de Akadosh Baruj Hu. Lo que quiere decir que si poniendo palabras en nuestra boca de los secretos del cielo se nos borra todo el pasado de cortocircuitos, pues aquel que no tiene eso está viviendo con sus cortocircuitos y entonces se queda desprotegido. Y no es que Akadosh Baruj Hu sea malo o bueno, simplemente se aleja, y si se aleja genera una fisura por donde pueden colarse las fuerzas del mal que vienen a ponerte zancadillas. Si se acerca, ya no hay fisura, porque somos socios de Akadosh Baruj Hu, entre él y nosotros, ahí no caben las fuerzas del mal para bloquear nuestros proyectos. Por mi palabra los cielos y la tierra se crearon, y por ende, por tus palabras de Kedusha, nuevos cielos y nuevas tierras se crean borrando los pecados de la humanidad. ¿Qué quiere decir? Que igual que Akadosh Baruj Hu ha creado los cielos y la tierra, nosotros, gracias a las palabras que ha puesto Akadosh Baruj Hu en nuestra boca, nosotros creamos el remedio a los cortocircuitos de la humanidad. Es decir, se pueden borrar todos los cortocircuitos de la humanidad únicamente poniendo en nuestra boca las palabras de los secretos del cielo. Esa difusión despeja la oscuridad que no permitía que la Kabbalah y los secretos del Zohar sacara de la ignorancia al género humano. ¿Qué quiere decir? Que cuando no había difusión de los secretos del cielo, había oscuridad. Y cuando hay oscuridad,
nos sumimos en la ignorancia. Y cuando nos sumimos en la ignorancia, no sabemos defendernos de los peligros de este mundo. La expiación de todos nuestros pecados, que son cortocircuitos, y nuestra redención se procede por la vía de la difusión de Hidushim. Es decir, que cuando nosotros trenzamos nombres de Dios y traemos nuevas enseñanzas inauditas de secretos de la Torá, ¿de qué manera ocurre esto? Cuando nosotros meditamos nombres de Dios trenzados, activamos el alma de los tzadikim, que ya no son de este mundo, y ellos nos envían por vía telepática nuevas interpretaciones de la Torá. Y al recibir las nuevas interpretaciones de la Torá, nos merecemos, tenemos el mérito de ser redimidos y de salir del exilio. Lo mismo que el que escucha el lashon hara, el que escucha mal hablar, es tan culpable como el que lo pronuncia. Por eso te dice que alguien que habla mal, que te alejes de él, porque solo escuchar te hace igual de culpable que el que habla mal. Pues lo mismo que el que escucha el lashon hara es tan culpable como el que lo pronuncia, el que escucha los hidushim es tan tzadik como aquel que los enseña. Eso es otra manera de leer la Torá al revés. Luego el que expía sus pecados descubriendo hidushim de la Torá y los difunde, hace que les llegue la misma expiación y redención a todos sus alumnos que estudian dichos hidushim. ¿Por qué? Porque los alumnos que lo han escuchado tienen el mismo mérito que el que está enseñando. Igual que el que escucha algo malo, tiene la misma culpabilidad que el que está hablando de algo malo contra el prójimo. Luego, el maestro de Kabbalah está purificando el alma de todos sus alumnos. Desde la destrucción del templo, las fuerzas del mal obstaculizan el acceso a la Jochma y a la Kabbalah. El Mashiach se constituirá en el tercer templo, es decir, volverá a difundir los Hidushim en los 4 puntos cardinales del mundo, trascendiendo los obstáculos provocados por las fuerzas del mal. Aquí, ¿quién es el tercer templo? El Mashiach ben David es el tercer templo. ¿Por qué? Porque hemos visto que el templo es el recipiente de las bondades divinas. Y el Mashiach está tan imbuido de secretos tan elevados del cielo que eso le ha dado el mérito de ser recipiente de las bondades divinas. Ahora, ¿él qué hace? Ese recipiente, una vez que la conciencia divina le habita, él lo difunde y todo el que él escucha se purifica, igual que el que lo imite. Akadosh Baruj Hu volverá a gerenciar nuestro planeta dándole protección al Mashiach ben David, de modo que su proyecto de difusión de los Hidushim, de los secretos de la Torá, no se vean nunca más obstaculizados. Esa es la verdadera misericordia de nuestro Creador. Entonces, ¿en qué vemos que nuestro Creador nos ama? En que ya no va a dejar que el Satán bloquee la difusión de los secretos del cielo. Eso actúa como un mikvé mundial que purifica a todos los seres humanos. Solo escuchar los secretos del cielo que aporta el Mashiach hace una purificación a todo el género humano. Entonces dice la Torá, sé Kadosh porque yo soy Kadosh. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué quiere decir Kadosh? Kadosh quiere decir del otro lado, es decir, del lado de la meditación cabalística. ¿Qué te está diciendo? Sé Kadosh porque soy Kadosh, te está diciendo, aprende a meditar. La meditación cabalística nos transporta
al mundo espiritual, lugar de donde viene nuestra alma antes de encarnarse en nuestro cuerpo para vivir en este mundo físico. Luego el Creador nos ordena meditar porque será nuestro punto de encuentro con Él. La mejor ofrenda para la Teshuvá es el estudio del Sod, es decir, el estudio de los secretos de la Torá. Ese estudio reemplaza todos los sacrificios del templo. ¿Qué quiere decir? Que el Mashiach ben David se transforma en el Cohen Gadol, él se transforma en el tercer templo, él se transforma en el Cohen Gadol que hacía todos los sacrificios y todas las oraciones para depurar a todo el género humano. ¿Por qué medio? Por el medio de la difusión de los secretos del cielo. Y eso, una vez que esté difundido a nivel mundial, es el secreto para hacer las paces en el mundo espiritual y en el mundo material. Cuando el mundo material no funciona, cuando su economía no funciona, cuando hay mucha corrupción, cuando hay grupos que buscan el poder, los honores, el dinero en detrimento de los demás, quiere decir que no hay paz entre el mundo espiritual y el mundo material. Sin embargo, la difusión de los secretos del cielo genera esa reconciliación entre el mundo espiritual y el mundo físico. En el Tratado de Yomá 86b, los sabios afirman que un Baal Teshuvá expía sus pecados y los de toda la humanidad. Entonces, ¿qué quiere decir un Baal Teshuvá? Es aquel que ha hecho Tashuvhe, aquel que ha sabido volver, Tashuv, la He de Binah, que es Binah, ya estamos en el mundo de la meditación cabalística. Aquel que aprende de repente a hacer meditaciones cabalísticas, por él mismo y por su mérito expía sus pecados y los de toda la humanidad. Deducimos que esta difusión de los secretos del cielo son la teshuvá de toda la humanidad. El premio del cielo es que Akadosh Baruj Hu nos ayuda a estudiar la Torá y a practicar sus preceptos todo el año siguiente. Gracias a este estudio, los ángeles multiplican su intervención a favor de Israel. Ya hemos visto que se llama Israel todo aquel que es Yashar, él, que está directo con Akadosh Baruj Hu. El cabalista debe evitar decir maldades o proferir palabras inútiles o impuras, y debe cuidar su boca solo para lo sagrado, es decir, solo para lo kadosh. Kadosh es el otro lado, es decir, para enseñar a meditar. Esa actitud prudente le dará valores cuando hable de los secretos del cielo que adquirirán fuerza. Entonces no es igual uno que enseña los secretos del cielo a otro que enseña los mismos secretos del cielo, porque si uno tiene mala boca y mal genio, y el otro tiene misericordia y bondad en su boca al enseñar, la fuerza que sale de su boca, aunque estén diciendo los dos lo mismo, tiene más pureza para redimir a la humanidad aquel que ha cuidado su boca de cosas o de palabras inútiles o impuras. Entonces todo no está en enseñar los secretos del cielo. Es muy importante entender quién los está enseñando y en base a qué fuerza interior lo está enseñando, y su fuerza interior va a depender de que no usa palabras inútiles o impuras. Esa actitud prudente le dará valores cuando hable de los secretos del cielo que adquirirán fuerza. Los estatutos de Akadosh Baruj Hu son incompatibles con una boca mancillada. No sirve de nada tener mala boca y meterse en la Torah, porque hay una incompatibilidad. De hecho, cuando Dios nos creó y creó a Adán, dice que Dios creó un ser parlante, es decir, que lo que califica a un ser humano es su capacidad de hablar. Ahora, lo que descalifica a un ser humano es cuando utiliza mal
esa capacidad parlante. El Creador enaltecerá su gloria profanada por las naciones idólatras y para ello hará venir al Mashiach ben David, que difundirá los secretos ocultos del cielo, que abrirán las conciencias humanas. Es decir, al difundir los secretos del cielo, toda su gloria profanada volverá a recuperar su verdadera gloria, porque es una manera de enaltecer la conciencia divina, enseñar los verdaderos secretos del cielo. Y entonces, Akadosh Baruj Hu, que había sido maltratado en su gloria, el Mashiach ben David lo que va a hacer va a ser glorificarle de nuevo, dando otra vez todo el esplendor a la conciencia divina. Así que Akadosh Baruj Hu hizo la promesa a la Torá de liberar a sus hijos, es decir, a los hijos de Israel, para recuperar su propia gloria. Y para que esta Torá en manos del Mashiach opere la Teshuvá colectiva, enseñará la Torá descifrando sus secretos, entonces el mundo aprenderá a meditar según las leyes de la Kabbalah. Y esto es una profecía. El mundo entero va a meditar las meditaciones cabalísticas y los nombres de Dios. Haciendo esas meditaciones cabalísticas se hace la Teshuvá y se sale del exilio de la ignorancia. Todo este trabajo lo hará el Mashiach ben David y los hombres y mujeres conocerán la plenitud porque sabrán cómo reconducir sus destinos por la vía de la compasión. Entonces, es muy interesante esto, porque cuando los destinos no andan bien, es porque no nos han enseñado a reconducir nuestro destino. Y el trabajo que va a hacer el Mashiach ben David descifrando los códigos secretos de la Torá ayudará a la humanidad, una vez que el Mashiach lo enseñe, a reconducir el destino de cada uno y uno. Y con estas palabras acabo el módulo número 12 del Shir HaShirim. Muy bien. Baruch atah. Amén. El gran secreto de hoy, lo resumo, es que igual que el que escucha el Lashon Hara es tan culpable como el que habla, el que escucha el Lashon HaTov se merece igual que el que está enseñando. Eso es precioso. Tengo una pregunta justo sobre esto que acabas de decir. ¿Qué pasa cuando tenemos en nuestra vida una persona que puede ser muy cercana, amigo, familiar, que no puedes sacar de tu vida, ¿vale? Es decir, que está cerca de ti y que sí que hace la Lashon Hara? Yo creo que muchas personas nos hemos visto en ello, que es gente pues que tiene la costumbre, el defecto de volver a ello. Y por mucho que nosotros estemos al lado, pues lo mismo que estaba diciendo, el oído no se puede cerrar. Entonces, la historia es que hay que añadir bueno. Cuando a una persona le dices no hables mal, no la vas a cambiar. Pero cuando a una persona le dices lo que pasa cuando habla mal, no va a dormir esa noche. Es decir, no se puede imponer un precepto, pero se puede enseñar la raíz profunda de ese precepto. Por ejemplo, Miriam habló mal de Moshe Rabenu y tuvo lepra. Fíjate la calidad de la piel de aquellos que hablan mal. Tienen defectos en la piel. Y cuando le digas, tu piel tiene este defecto y este defecto, pero esto viene de tu mala boca, y no te puedes curar de la piel por culpa de esto. Y cuando le digas que tiene hemorroides porque es colérico, y le hace mucho daño las hemorroides, verás cómo deja de ser colérico. Es decir, tienes que ir a la raíz del problema de cómo esa persona que hace la Lashon Hara tiene un efecto boomerang contra ella misma.
Y entonces estás tocando su conciencia. Por eso primero tú tienes que aprender los secretos del cielo, porque cuando los vas a difundir, le vas a generar un migdé a esa persona. La vas a purificar. ¿Vale? Hay una cosa que la gente cree, es que cuando dicen la verdad de una persona, no es la sonará. Y no es así. Porque la sonará no es difamación, es verdad. Pero no se puede hacer. Y entonces es muchas veces el defecto que tiene la gente para no entender lo que es la sonará. Sí, pero en este caso no tiene compasión. Aunque cree que está diciendo una verdad, no es compasivo, es duro, o sea, se convierte en un juez, porque está juzgando al otro. Cuando el único juez que hay en este mundo es Akadosh Baruj Hu, entonces, ¿qué le está diciendo a Akadosh Baruj Hu? Quítate de tu trono de juez que me siento yo. Eso es idolatría de uno mismo. Es todavía más grave. Hay que ir a la raíz de la explicación. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar nada ni nadie? ¿Tenéis más preguntas? Sí. Maestro Albert, con lo que acaba de decir, que no somos quienes para juzgar a nuestro prójimo, a nuestro entorno, pero yo siento, por lo menos en la situación en que se está viviendo en el mundo, aquí por lo menos en España, políticamente, social, y viendo el mundo como está, yo no puedo, o sea, me resulta imposible yo no emitir una opinión. O sea, por ejemplo, decir, oye, esa gente está ido de la olla o se están repitiendo esquemas que, por ejemplo, yo que vengo de Venezuela los he vivido. Entonces, eso también es pecar de juez, o sea, simplemente tener una opinión. Eso es no conocer la raíz del problema. Okay. La raíz del problema de lo que está pasando fuera siempre tiene su origen dentro de nosotros. Por ejemplo, si en Venezuela hay hambruna, si en Venezuela hay narcotráfico, si en Venezuela hay corrupción, si en Venezuela hay sufrimiento, es porque se ha permitido que haya mucha brujería, mucha idolatría, mucha santería y mucha fisura en el mundo espiritual, que ha cerrado las puertas de la bendición. Porque si las puertas de la bendición estuvieran abiertas, estas cosas que criticamos no existirían. Entonces hay que ir más atrás, hay que subir más arriba. Cuando pasa algo malo, hay que ver qué ha habido en el comportamiento humano que ha cerrado las puertas de la bendición. Porque nosotros podemos criticar de que no hay bendición, pero ¿por qué no estudiamos por qué no hay esa bendición? ¿Por qué no hay abundancia? No olvides que Venezuela es el país más rico del mundo en petróleo, que Venezuela ha sido durante muchas décadas la despensa de toda Europa. ¿Qué ha pasado que se han cerrado las puertas de las bendiciones? Entonces, en vez de criticar la corrupción, vayamos a su raíz. Hay que llevar Kedushá a ese país para que vuelvan a abrirse las puertas de las bendiciones. Entonces, la historia no es criticar, es autocriticar. Hay que hacer una autocrítica. No hay que juzgar, hay que autojuzgarse. Si juzgamos, le quitamos el puesto a Akadosh Baruj Hu. Si nos autojuzgamos, hacemos que Akadosh Baruj Hu more en nosotros y Él está juzgando. No le quitamos el puesto, pero sí le hospedamos. Pero no es que no se podía uno juzgar a sí mismo, acusarse de algo. Tefilá quiere decir autojuzgarse. Eso quiere decir tefilá. Es autojuicio. Es
es hacer una introspección. Pero habías dicho que cada vez que hacemos el vidui, por ejemplo, que teníamos que decir nosotros, 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 y no yo, que yo he hecho mal, porque no te puedes acusar. Porque somos todos una sola alma. Cuando decimos nosotros, entonces nuestra conciencia se abre en Ve'aftal ereja kamoja, amarás tu prójimo como ti mismo, empiezas a considerar a tu prójimo como ti mismo. Entonces es Akadosh Baruj Hu que está autojuzgando dentro de ti. Pero si estamos solo juzgando al otro, es que el otro no nos concierne. Y si el otro no nos concierne, quiere decir que somos insensibles. Entonces estamos en Midat Adin, estamos en juicio. Y si nosotros estamos en Midat Adin, recibimos Midat Adin, la medida del juicio. Es más profundo lo que parece. ¿Más? Aquí tengo a José. Abre el micro. Sí, hola Albert, buenas noches. Sí, yo quería volver un poco sobre lo que acaba de decir sobre Venezuela, las hambrunas, la práctica, que más o menos resultaba es como la práctica que hacen, la santería y todo, ¿no? Entonces, porque el país no tiene abundancia, entonces el país está dentro de un caos. Entonces, eso quiere decir que los países, los más ricos, tienen virtudes. Porque yo veo Suiza, por ejemplo, veo Luxemburgo, son los países más, no quiero juzgar, entonces son países que son más ricos, pero en plan espiritual no son los mejores. No, pero son neutrales en las guerras. Es decir, no les gustan las armas y no les gusta matar. Y cuando han habido guerras mundiales, ellos no han querido entrar a matar. Se han quedado fuera. Eso les ha dado un mérito. Por eso tienen dinero. Porque han rechazado las guerras. Y no olvides que en las guerras se hacen atrocidades, que lo sepas. Entonces se hacen violaciones, se hacen torturas, se hacen cosas horribles en las guerras. Y Suiza pues ha querido quedarse al margen de este tipo de horror. Eso le ha dado un mérito. Que luego pierda el mérito por otras razones, pues tendrá también su efecto boomerang. Pero el hecho de haber sido neutral le ha salvado de mucho mal. Y los que tienen tendencia a gustarles las guerras tienen luego un rebote muy duro. Sí. Sí, pero eso es cierto, que tenía una cierta neutralidad durante las guerras, pero también sabemos lo que hicieron. ¿Vale? Hicieron barbaridades para mantenerse en la neutralidad. No te digo que no, pero no han matado. No han matado, no han hecho correr la sangre. Tendrán su efecto boomerang de lo que han hecho mal, eso es seguro. Si han traicionado o han vendido gente, vale, pero no han ido a la guerra. Pero es que hay que ir a una guerra para ver lo que es la guerra. Y que Dios nos cuide de eso, ¿sabes? Porque entonces sale de la persona la parte más horrorosa que hay. Bien. ¿Más? Yo tenía una pregunta. Si es importante el habla, porque hemos hablado mucho del habla, ¿qué significa una persona que es tartamudo? Bueno, pues si el alma se manifiesta por ser un ser parlante, el tartamudo es que tiene que hacer una corrección en su alma. Nada más. Los hay que tienen que hacer una corrección en su hígado, otros en los riñones, otro en otras partes, pero tiene que hacer corrección en su alma. Dime. Pero entonces, ¿no todos los que estamos encarnados tenemos que hacer una corrección en nuestra alma? ¿Todos tendríamos que ser tartamudos? Bueno, el alma es lo siguiente. En el alma de Adán, cuando
se transformó en Shevirat Kelim, explotó en chispas, hay personas que han tenido chispas del alma de Adam que viene de la cabeza, hay gente que tiene chispas de Adam que viene de su corazón, hay gente que viene chispas de Adam que viene de su hígado, etc. Entonces, cuando viene de la cabeza, entonces es de verdad una mancha en el alma. Es la cabeza del alma. La cabeza del alma. Muy profundo, ¿no? Es que no entiendo qué es la cabeza del alma, si el alma no tiene brazos y cabeza y todo. Supongo que será a nivel de... La cabeza del alma quiere decir que es la gente mental, la gente que conoce por extrasensorialidad lo más elevado que hay en la mente. Otros que vienen de la chispa del corazón de Adán, son gente que tiene un don para las emociones. Y los que tienen chispas del hígado de Adán son gente que puede materializar o es gente que puede ser muy animal. Son dos extremos. Entonces, según las virtudes que ves en las personas, ves de qué parte del alma de Adán pueden venir. Eso no lo he contado todavía. ¿Y las partes son corazón? O sea, No, puede ser el ojo, puede ser la nariz, puede ser la oreja, puede ser la lengua, puede ser todas las partes de Adán. Entonces, hay gente que viene de las uñas de los pies de Adán, muy abajo. Bien, ¿más preguntas? ¿Eso tiene que ver con las letras que hay en la frente de cada persona? Claro. Hay letras que vienen de abajo, hay letras que vienen de arriba, hay letras que están invertidas, entonces viene de más abajo. Por ejemplo, la letra Nun. La letra Nun no aparece en el Salmo 145 porque es nofel, caerse. Entonces, imagínate el que tiene una letra Nun y la tiene rota en la frente. Esta persona es un desastre. A la letra Het no aparece en los 10 mandamientos, que es pecado. O sea, no aparece. Hay letras que son duras. La letra Het y la letra Nun son duras. Y si están rotas o invertidas, ya no te quiero contar. ¿Sí? ¿Hay gente que puede tener las letras de su frente que dices una shin de 4 palos? Yo no la he visto todavía, ¿eh? Pero sería curioso. ¿Por qué no? Todo es posible. Bien, pues hacemos una pausa y luego haremos la meditación. Bien, vimos que el sendero de Od a Yesod aplastaba el Satán. Hoy vamos a ver el sendero de Netzach a Yesod con los nombres de verdad de Akadosh Baruj Hu, son los nombres deletreados de la nave Joa. La semana pasada pues hicimos un cuadrito como este y hoy pues en el interior del cuadrito vamos a poner otros nombres que ya veremos luego en el nuevo cuadrito que vamos a exponer. Y estos otros nombres es la trenza, es un yihud de Netzach con Yesod. Y los nombres que vamos a visualizar será Kerameya, Yidal Sheraya, Regareya, Gevorireya, Adireya, Lemyirmaya, Seganeya, Pekveragdaya, Telateya, Zohar, Neareya, Kavevlaya. Aquí están. Esto tiene el poder de anular los malos decretos. Y como hay un mal decreto a nivel mundial, esto es el código para anular el mal decreto a nivel mundial, que ahora lo pondremos en un Maguen David. Ahora, bueno, entonces quería explicar que el Anab Bejoá y su orden en la Sefirot tiene que ser
entendido desde el libro de Tefilá, sobre la oración que hacemos en la Kriyat Shema a la mitad, es decir, la oración de la noche antes de dormir. Ahí en los libros de oración aparece exactamente dónde está cada frase de la nave Joá y no sobre cuadros que encontramos por ahí en internet. Entonces, mucha gente se cree que Aná Bejoá empieza en Gesed, luego Kaber Rinat Ameja, Geburá, etc. No. Empieza de acuerdo con lo que dice el libro de Tefilá. Entonces, el sábado por la noche, cuando empezamos la Aná Bejoá, el sábado por la noche, sabéis que los días empiezan la víspera por la noche, así que tiene que ver con el domingo. Entonces, Aná Bejoá Gedulat Yemineja Tati Sorá tiene que ver con el domingo. Domingo es Tiferet, es sol, es Jacob Avinu. Es el color dorado. Ahí están todas las correspondencias de Tiferet. Luego, Aná Bejoá Gedulat Yemineja Tati Sorá tiene que ver con Tiferet. Luego, eso es el sábado por la noche. El domingo por la noche, en el libro de oración, te dice Kaber Rinat Ameja Sakevenotav Nora. Y el domingo por la noche ya es lunes. Lunes es la luna, es Yesod, es Yosef Hatzadik. Entonces, Krasatan, Kaber Rinat Ameja Sakevenotav Nora tiene que ver con Yesod, no con Gevurah. Y así hay que ir siguiendo página a página lo que se cuenta de la frase de la Aná Bejoá que corresponde a cada día y cada día corresponde a una sefirá y ahí es donde las colocamos correctamente. Entonces, cuando yo doy una trenza, lo he basado en la correspondencia correcta de cada frase de la Aná Bejoá en su sefirá correcta de acuerdo con los libros de oración. Y ahí es donde está la verdad. Y todo este curso yo lo he dado en el Sefer Yetzirah poniendo las frases de Aná Bejoá en su justa sefirá. Bien, vamos a hacer la meditación sobre estas letras. Las tenéis que visualizar, luego las pondremos en un cuadrito de este tipo. Aquí está. Y mientras vosotros las visualizáis, que yo os la voy a volver a leer para que, si no las conocéis, por lo menos de manera auditiva la tengáis grabada en vuestro oído. Kerameya y dalsheraya regareya gevorireya adireya lemirmaya seganeya pekverakdaya telateya zoar neareya kavevlaya. Baruch Shem Kevod Machtolam Vaed. Esto anula los malos decretos. Y mientras vosotros visualizáis este texto, yo voy a sonar el shofar. No olvidéis que cuando estéis visualizando este texto se presentan Metatron, Sandalfón y Mashiach y podéis hablar con ellos mientras yo sueno el shofar. Respiramos 3 veces profundamente. Y abrimos los ojos.
Bien, pues los que quieran compartir su experiencia, yo escucho. A ver. Yo he estado en un plano como muy arriba. Veía la Tierra y el sistema solar, nunca había estado tan, entre comillas, tan lejos, tan alto, ¿no? Y estaba en un sitio con muchísima luz y estábamos pues trabajando Metatron, Sandalphon y Mashiach conmigo y estábamos viendo una especie de código con todas las letras de la Tierra. Veíamos todas las letras de las personas que habitaban en la Tierra y empezábamos a corregir y veía cómo era una cosa activa, cómo esas letras iban cambiando. De repente esta estaba más brillante, esta estaba más así, y era de toda la historia. Y de repente vi muchísima luz, entendí que era Kadosh Baruj Hu, y entonces vi una salida de Egipto. Me dice, es que esto es lo mismo que una salida de Egipto. Muy bien. Claude, ¿no? ¿No? ¿Tenéis algo que decir vosotros, los participantes? Yo vi algo que me impactó mucho. En medio de la meditación era como si nos sacasen a todos algo de la espina dorsal energético y nos trenzaban a todos como las hojas de una segadora de estas de campo, ¿vale? Y nos ponían en una especie de máquina de segar y éramos como las hojas que cortaban todas las clipot de la tierra. Ya puedes hacer una película de ciencia ficción. Muy ilustrativo. ¿Alguien más? Bueno, es muy sencillo. No he hecho la meditación porque he estado sonando el shofar, pero lo que sí he tenido la inspiración de daros este código hoy para parar este mal decreto y que todo lo que anuncian los medios de difusión, que en octubre va a haber otro brote, pues que lo bloquee y que no haya más problemas como el que acabamos de vivir en los próximos meses. Amén. Muy bien, pues damos por terminada la clase. Hazak Baruch. Hazak Baruch.